Cordial salud. Este es el primer video de la serie 2020 para que hagas tus comentarios en la parte de abajo del video. Superpoblación y pandemias. A raíz de los últimos sucesos que está viviendo la humanidad, es importante hablar sobre la relación entre la superpoblación de la especie humana y la aparición de las pandemias. Los seres humanos somos una especie que basa su éxito en la reproducción. En este momento somos una especie dominante en el planeta porque contamos con más de 10.000 millones de individuos, alrededor de 10.000 millones de individuos. En esta gráfica podemos ver el incremento de la población humana a partir del año 2000 a.C. Hasta la actualidad, hasta el tope actual que ha sobrepasado los 7.000 millones de personas. Alrededor del año cero de nuestra era, en tiempos de Cristo, vivían en el mundo unos 300 millones de personas, entre 200 y 300 millones de personas que hoy en día pues equivalen solamente a la población de un país como Estados Unidos. Esta condición de superpoblación nos pone a compartir una gran cantidad de vínculos que son los que permiten la propagación de las infecciones y las epidemias. Se puede ver aquí en la gráfica cómo en el siglo XIV, año 1347 a 1353, murieron unos 25 millones de personas. Esa es la caída que representa aquí la curva. 25 millones de personas por una peste, por la peste negra, que pueden ver cómo desplazó el crecimiento de la población mundial en esta gráfica. Estar juntos nos vuelve vulnerables frente a los virus, las bacterias y las infecciones que se han convertido en nuestro principal reto de supervivencia. Estos microorganismos, que son menos que una célula, son cadenas de ARN, son capaces de invadir nuestro sistema inmune y provocar aquellas enfermedades que destruyen nuestra vida. El actual virus, coronavirus, por ejemplo, no tiene una secuencia sino de unos 30.000 caracteres genéticos. Y es capaz de poner en jaque a toda una especie como la nuestra, siendo menos que una célula, es solo una cadena de ARN. A partir del crecimiento del mercado mundial, se pusieron en contacto todos los continentes. En la antigüedad, Asia estaba bastante aislada de Europa y casi nadie conocía el sur de África o el África ecuatorial. El mundo antiguo era solamente Europa y el norte de África y una pequeña parte de Asia. Con los viajes de descubrimiento del siglo XV se integró al mundo las rutas del mercado mundial y esto hace que se compartan virus y enfermedades que en otras partes del globo no se conocen. Aparecen entonces estas tres condiciones. Una endemia, que es una enfermedad radicada en un sitio geográfico que constantemente ataca a una población, como puede ser, por ejemplo, la malaria en las zonas tropicales. Está la epidemia, que es una enfermedad que afecta a un número alto de individuos por un tiempo determinado, pero también en una región geográfica determinada. Y por último están las pandemias, que son aquellas que tienen una incidencia global, que se trasladan de continente a continente y que generan una propagación global de una enfermedad. Aquí está la malaria, que es la infección más extendida en el mundo. A lo largo de la historia han vivido en la Tierra unos 108.000 millones de personas. Eso es lo que ha vivido de población de todas las épocas de la historia en humanos, 108.000 millones. De esos 108.000 millones, estamos vivos actualmente unos 9.000 millones, digámoslo así. Y de todos esos 108.000 millones, unos 52.000 millones de personas han sido infectadas o han muerto por malaria.
La malaria es la infección producida por el Plasmodium falciparum, que es una infección que es transmitida por el mosquito, las hembras del mosquito Aedes aegyptus, aunque hay otras especies que lo transmiten también, pero las hembras de esta especie son las que por picadura, para extraer la sangre, transmiten la infección que mata a los seres humanos en esas proporciones. Mm, Y a lo largo de la historia, se cuenta, por ejemplo, en las guerras púnicas, eh, que son las invasiones de Cartago a Roma, unos 300 años antes de Cristo, el ejército cartaginés que invadía Roma se alojó cerca a unos pantanos, las marismas pontinas. Allí los mosquitos los atacaron y diezmaron el ejército y lo pusieron en condición de derrota por la aparición de los mosquitos y la malaria en ese ejército invasor. En el mismo punto, después de Cristo, alrededor del siglo IV, los visigodos atacan a Roma y también son diezmados por la presencia del mosquito y la malaria que acabó prácticamente con la invasión. Eh, Alrededor del mundo, ya sea en Eurasia o en África o en América, todos los años hay unos 2,5 millones de personas infectados o que mueren por la malaria, siendo esta la infección más terrible que ataca a los seres humanos en todo el mundo. Eh, el otro caso impresionante, pues, de pandemias por el contacto de los viajeros fue el que trajeron los españoles en el siglo XV a América. Aquí hay un ejemplo de ello y es la viruela que es una virosis que ataca a las personas que no tienen defensas contra ella. Diezmaron unos 16 millones de mayas y aztecas, convirtiéndose en la plaga que más afectó a la población amerindia a la llegada de los españoles, junto con las enfermedades de transmisión sexual, que pues convirtieron a los indígenas en blanco fácil para enfermedades con las cuales no tenían defensa en su cuerpo. Tenemos el sarampión junto con la viruela, son las causas de mayor cantidad de muerte en la invasión de los europeos a América del siglo XV-XVI, con lo que pues la población americana indígena prácticamente desapareció y tuvo que importarse población afro para suplir la necesidad de mano de obra en estas tierras. Coincidencialmente, eh, hace 100 años, al finalizar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, el intercambio de soldados americanos hacia Europa para combatir generó una de las epidemias más grandes, una de las pandemias, perdón, más grandes que ha habido en la historia, que es lo que se conoce como la gripa española. Aquí tenemos un cartel de aviso en los periódicos. Esta sola pandemia mató más personas que lo que mató la Primera Guerra Mundial, alrededor de unos 40 millones de personas en el mundo, incluso en América, en Norteamérica fueron infectados, 20 millones para 1918 habían muerto, y se llama gripe española no porque sea originaria de España, sino porque España fue el primer país que reconoció la pandemia, ya que los otros países de Europa pues se encontraban en guerra o al final de la guerra y no iban a reconocer la presencia de una pandemia tan grande. Eh, Finalmente pues logró controlarse, aunque la verdad no se supo bien cómo actuó la vacuna que desarrollaron, y hoy en día todavía se estudia esta pandemia con con algunas muestras que se guardaron para entender cómo ocurrió y cómo se pudo controlar esta pandemia. Eh, Históricamente, pues había hablado de la peste negra, que son enfermedades que
se generan a partir del contacto de los virus que pueden estar presentes en animales. Por ejemplo, en el caso de la peste negra, tenemos la presencia de las ratas negras, y las ratas eran picadas por pulgas, las pulgas picaban a los humanos y se transmitía eh, este contagio que terminó con la vida de unos 25 millones de personas únicamente en Eurasia, en Europa y Asia, en el siglo XIV. Eh, ¿Qué relación tiene o han jugado, qué papel han jugado las infecciones en la historia humana? Puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo del video, recordando siempre marcarlos con el nombre completo y el grado al cual perteneces.